buenas tardes. En primer lugar, también gracias a Alberto y al ICEMD por invitarnos a participar en esta jornada y compartir con vosotros la importancia que le damos nosotros a la farmacia, al laboratorio y las oportunidades que vemos de colaboración entre unos y otros. En un principio, queremos compartir con vosotros cómo vemos las oportunidades que hay de colaboración entre el laboratorio y la farmacia y cómo de verdad estamos hablando no de un win-lose, sino de un win-win que puede generar beneficio significativo para ambas partes. Perdonad que la presentación esté en inglés, pero bueno, entiendo que parte del mundo digital será anglosajón también y luego, por otro lado, no os preocupéis que la presentación va a ser en castellano todo el tiempo. Por un lado, quería compartir con vosotros qué es lo que entendemos nosotros por Commercial Trade Channel, qué es lo que entendemos nosotros por el canal. Preguntarnos si existe un valor para el laboratorio. Segundo, en tercer lugar, ver si se puede monetizar ese valor, y esto tiene que ver con qué países y a través de qué tipo de estrategia, para terminar con una serie de lecciones aprendidas en todos los años que llevamos implantando este tipo de estrategias, tanto en España como en Europa, como también en Asia, en América, etcétera. El canal, básicamente aquí lo veis, lo que es el canal, en la parte de abajo, entiendo por ello el distribuidor y el punto de venta, ha venido ganando mucha importancia en lo que se refiere al desempeño que tienen los laboratorios. Tiene una importancia creciente, entre otras cosas, por cambios legislativos, entre otras cosas por pérdida de patentes, etcétera, etcétera. También lo tiene en la parte superior lo que sería el canal regulatorio y el canal clínico. En el canal regulatorio, con todo lo que tiene que ver con market access, aprobaciones legales, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, el canal médico es un canal que ha venido perdiendo importancia de manera tradicional. Sin embargo, si vemos cómo están distribuidos los recursos humanos a la hora de promocionar cada uno de estos canales, veremos que está de manera desproporcionada, y podríamos decir muy desproporcionada, centrada en el médico, y sin embargo poco centrada en lo que podría ser el canal regulatorio y el canal distribuidor y punto de venta. Hay una serie de tendencias que van a hacer que esta influencia vaya creciendo en el tiempo. Entonces, como prácticamente todos las vamos a conocer, voy a pasar relativamente rápido por ellas, pero en lo que se refiere a los distribuidores, lo que estamos viendo a nivel internacional y que poco a poco ocurrirá también en España, es una consolidación. En general, España es un país muy fragmentado en términos de distribuidores, con 60, 70, 80, dependiendo de si consideramos integraciones de distribuidores o no, pero que a nivel internacional vemos que con 3-5 mayoristas en general se están teniendo cuotas de mercado de entre el 60 y el 90%, cosa que en España no ocurre. En segundo lugar, estamos viendo una integración vertical. Tanto en lo que se refiere a la fabricación. Alliance Healthcare está fabricando genéricos a través de su marca Almus, o Cofares tiene productos de consumo a través de Farline, como también hacia abajo, integración vertical con la creación de grupos de compra, grupos virtuales de farmacias, etcétera, etcétera. Podemos hablar de Fedintia, podemos hablar de Cruz Pharma, podemos hablar de Alfega, hay muchos ejemplos en el canal. Creemos que esto va a seguir creciendo en importancia y es el embrión de lo que podrían ser futuras cadenas de farmacia en el caso de que el sector se liberalizase en un futuro como viene empujando Europa. Estos son algunos ejemplos que yo os he puesto en términos de esta integración vertical y horizontal. Para hacer frente a este mayor empuje que tiene el distribuidor, esta mayor capacidad de decisión y de influencia, y más en un mercado como el español, donde la mayor parte de los mayoristas tienen una naturaleza cooperativista, es decir, los propios farmacéuticos son los dueños del distribuidor. Los laboratorios están probando distintos canales, entonces hay un canal directo, se está reduciendo el número de distribuidores con los que se trabajan, en algunos canales, en algunos países donde está permitido la distribución por correo de medicamentos es cada vez más frecuente, las farmacias online, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la farmacia cada vez tiene un papel más preponderante en lo que se refiere a la determinación de los productos que se van a dispensar.
Entonces, frente a una farmacia tradicional cuyo foco, y disculpadme los farmacéuticos que estéis aquí presentes, pero cuyo foco estaba centrado en la dispensación, nos encontramos con el concepto de farmacia comunitaria, una farmacia comunitaria que va a jugar un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con generar awareness, dar información acerca de las enfermedades, también con prevenir, con realizar prediagnóstico. Va a seguir teniendo funciones con la parte de dispensación, pero mucho más avanzado. Ya no es solo me das una receta, te doy una cajita, te voy a enseñar a utilizar el medicamento, te voy a dar una formación bastante intensa que va a requerir además una colaboración bastante estrecha entre el laboratorio y la farmacia. Y en último lugar, la parte de adherencia al tratamiento o monitorización del paciente. Simplemente para que os hagáis una idea de la importancia que tanto la parte del prediagnóstico como la parte de adherencia al tratamiento pueden tener. En una enfermedad como el enfisema pulmonar, el famoso EPOC, del 100% de pacientes que tienen la enfermedad, solo el 30% está diagnosticado. Y de ese 30%, solo el 50% sigue el tratamiento. Vayamos a la diabetes. El 50% de los pacientes está diagnosticado. Y de ese 50%, solo la mitad se adhiere al tratamiento. Simplemente imaginaros, en términos de salud, lo que podría suponer mejorar eso unos pequeños puntos porcentuales. Y en términos de resultados económicos, tanto de la farmacia como del laboratorio, lo que podría suponer. Estamos hablando de un impacto muy, muy significativo. Y en y la farmacia a su vez está prestando cada vez más servicios, tanto en España como en otros países, y ahora enseguida veremos el porqué, lo cual esto lo tenéis en la presentación que recibiréis. En cuanto al paciente, hemos hablado del paciente, creo que hemos dicho empoderado, por traducirlo al castellano. Bueno, lo que está claro es que es un paciente que cada vez tiene una mayor decisión en qué es lo que se prescribe, y un paciente, porque muchas veces está tan informado o más como la persona que tiene enfrente, porque muchas veces el paciente lee, otra cosa es que malinterpreta lo que lee por falta de formación o por la cuestión que sea. Y a su vez un paciente que también tiene una influencia en qué es lo que se le dispensa. En cuanto a la red de influenciadores que Luis ha mencionado, la farmacia aparece como uno de los elementos clave en la formación de la opinión por parte del paciente. Hay múltiples estudios a nivel internacional. Cuando se pregunta a la población cuál es el profesional sanitario en el que más confías, en torno al 70-80% de los casos estamos hablando del farmacéutico, por delante del médico y por delante de otros profesionales sanitarios. Entonces, esto tiene su reflejo en esto que comentábamos. ¿Hay valor en aproximarse comercialmente al canal? Pues nosotros creemos que sí, pero varía completamente de unos laboratorios a otros. Depende de cómo sea su portfolio, depende de cómo de expuesto esté el portfolio a los productos genéricos, cuántos productos se han perdido patente, que es lo que tenéis en el eje vertical, y cómo de fuerte se prevé el portfolio que tienen en camino. Entonces, ante esta situación, pues habrá laboratorios que tienen una mayor necesidad de aproximarse a la farmacia, entre otras cosas porque están más expuestas a la decisión que vaya a tomar ese farmacéutico en cuanto a qué es lo que se va a dispensar. Aparte de eso, va a depender también de qué grupos terapéuticos, porque la influencia que tiene el farmacéutico no es lo mismo en un producto de oncología que en un producto para diabetes, broncodilatadores, antihipertensivos y demás. Y aquí no estamos hablando necesariamente de ver qué dispenso y qué no dispenso. A lo mejor puede ser para hacer adherencia al tratamiento y otras de las variables que comentábamos anteriormente. Al final, nuestros estudios nos llevan a decir que una estrategia de colaboración entre la farmacia y el laboratorio, y esto es un estudio a nivel mundial, nos puede llevar a un aumento de ventas de entre el 5 y el 25% para los productos maduros, productos con comarketer y demás. Va a depender, por supuesto, del mercado, de las dinámicas de mercado y demás. ¿Cuáles son estas palancas que nos llevan a un número que puede parecer tan abultado? Pues son 4, y existen además 2 maneras de enfocarnos al canal. Yo puedo acercarme al canal con una estrategia colaborativa. Yo quiero tener un partnership con el canal. ¿Cómo? Por un lado, resolviendo los temas de disponibilidad de producto. La disponibilidad de producto es un win-win. La farmacia quiere tener producto y yo como laboratorio quiero que mi producto esté disponible. En segundo lugar, a mí como laboratorio me interesa, como laboratorio de marca, me interesa que se reduzca el switching. ¿Vale? De alguna manera he hecho un esfuerzo muy grande en ir al médico para que prescriba mi molécula, y
idealmente mi marca, pero con la nueva legislación mi molécula, me interesa que se dispense mi producto. Y luego, por otro lado, en todo lo que tiene que ver con el prediagnóstico, con la adherencia al tratamiento. Y en general, más o menos de la oportunidad en términos de valor que habría a través por acercarse al canal, el 90% vendría de estas 4 palancas. El 10% restante vendría de otra oportunidad, que es, puedo captar parte del margen que está en el canal, no necesariamente del lado de la farmacia, porque eso viene regulado, pero sí que lo podría hacer por el lado del mayorista, en términos de descuentos o incluso en términos de desintermediar el canal, como ocurre en muchos países. ¿Cómo podemos monetizar esta oportunidad? Entonces, para seleccionar los países a los que vayamos, tenemos que tener en cuenta, por un lado, qué necesidad tengo yo para ir, y por otro lado, cuál va a ser el poder negociador que tiene el canal, ¿vale? Entonces, por un lado, hay algunos países donde la legislación hace que la farmacia tenga más poder y, por tanto, yo tengo más necesidad de ir allí. Y hay países donde existe pues, una mayor concentración en términos de canales de farmacias reales más que virtuales y otra serie de elementos que sí que pueden hacer que el poder de negociación del canal sea bastante mayor y, por tanto, en términos de negociación, la balanza de poder no caiga tanto del lado del laboratorio como del lado de la farmacia. Si tuviésemos que poner algunos países en esta matriz, lo que vemos es, en los países de alta importancia o de alta prioridad, veríamos dentro de los países europeos, Francia, Italia, España, es decir, sur de Europa, y en países emergentes, Brasil, China, Turquía. ¿Por qué decía antes lo del 5 al 25%? Y yo creo que la mejor manera de ilustrarlo es el caso de Brasil, que probablemente es uno de los casos más extremos. En Brasil hay 60.000 farmacias. De esas 60.000 farmacias, en general, los laboratorios se acercan comercialmente a 20.000 puntos de venta. Es decir, hay 40.000 puntos de venta donde, si tú vas y buscas un producto de MSD, un producto de Lilly, un producto de Pfizer, no lo vas a encontrar, ¿vale? Simplemente mejorar unos cuantos miles de farmacias de una manera eficiente en ese país puede multiplicar de manera significativa tu potencial de venta. Vale, ya hemos visto qué países, vale. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues para poder de verdad sacar valor del canal mediante una estrategia win-win, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de los laboratorios y cuáles son las necesidades de la farmacia. Hemos hablado de que tenemos que tener a nuestro cliente en el centro, los laboratorios tienen que tener en el centro de su estrategia comercial también a su cliente, en este caso la farmacia. ¿Cuáles son los objetivos de los laboratorios? El laboratorio tiene como objetivo que su producto esté disponible idealmente en el 100% de los casos, que se sustituya lo menos posible, que se pueda aumentar el diagnóstico, aumentar la adherencia o incluso capturar parte del margen, las variables que comentábamos anteriormente. ¿Qué quiere la farmacia? La farmacia quiere que su producto siempre esté disponible, que tener siempre el producto disponible. Lo peor que puede ocurrir es que venga un paciente, un cliente, según la terminología que queramos usar, venga con su receta y, como no tenemos el producto, que se vaya a otra farmacia. ¿Por qué? Porque además, como tenemos tantas farmacias en España, es una de las que tiene menor ratio de densidad de población por punto de venta, es muy fácil ir a otra farmacia y que ese producto esté disponible. Entonces, ese es un riesgo. Quiero que mi producto esté disponible. Por otro lado, estoy muy interesado en mi rentabilidad. Nos decía antes Alberto, a mí no me interesa necesariamente que me enseñes a comprar mejor, yo quiero vender más, ¿no? Al final son los dos lados de la rentabilidad. Me interesa también ser capaz de atraer clientes, me interesa retener a los clientes, me interesa estar bien formado y poder formar yo a mis pacientes. ¿Cómo voy a fidelizar yo a un paciente que tiene poco? Pues aparte de darle el medicamento mientras él pueda venir, porque si no después vendrá su familiar porque él no va a poder andar desde su casa hasta la farmacia, si soy capaz de darle información sobre cómo tiene que ejercitar la respiración, cómo tiene que bañarse, porque no os podéis imaginar lo que para un paciente que tiene problemas de respiración supone levantarse de la bañera. Es un auténtico trauma. O sea, simplemente una cosa tan sencilla como decirle, mire, usted no se puede bañar, siéntese con un taburete en la bañera y esto le va a ayudar a estar descansado todo el día. Pues es un cambio en la calidad de vida del paciente brutal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser capaces de tener esa serie de consejos que nos vayan a ayudar a retener y fidelizar al cliente. Luego hay otro tema bastante importante, que es el sentido de pertenencia. Al final, el profesional sanitario
o sea, la farmacia como profesional sanitaria no ha sido reconocida tradicionalmente por parte del sistema. Se consideraba que era un agente sanitario que cobraba mucho dinero, en términos relativos comparado con otros, especialmente el médico, donde no necesariamente tenía una capacidad muy grande de decisión. El médico me prescribía, la farmacia en aquel momento no tenía mucha capacidad para cambiar, con lo cual yo no tenía ninguna necesidad de acercarme a ellos. El laboratorio tradicionalmente se ha acercado al médico, no a la farmacia, sin embargo ahora las tornas han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el farmacéutico exige, y con razón, ser reconocido como un auténtico profesional sanitario y ser reconocido por el papel que desempeña. Entonces, no es algo que sea tan complicado de hacer, sino simplemente es una de las cuestiones que tenemos que tratar. ¿Cómo aplica esto al mundo digital? Os estaréis preguntando. Pues porque al final estas dos necesidades confluyen en muchos ámbitos y en muchas dimensiones. Una propuesta de valor a farmacias debería incluir cosas como una mejora en el suministro, lo que tenemos con el número 1, en el número 2, una mejora de la retribución a la farmacia, mejora de condiciones económicas y demás. La tercera, servicios de valor añadido, ahí pone dispensación, está equivocado, que tenga que ver con el prediagnóstico, con la atención farmacéutica y luego un modelo de relación con la farmacia que puede incluir tanto el delegado físico como otros canales que estén offline. Y en todas y cada una de estas palancas tenemos que ser capaces de diseñar programas y además en muchos de estos programas podemos conseguir incorporar la digitalidad. En términos de cómo mejorar el suministro, pues poco a poco, y esto es de la industria automovilística, pero voy a poner el caso de Walmart en México. Walmart en México, como cadena de farmacias, ha acordado con AstraZeneca que le va a hacer un Vendor Management Inventory. ¿Esto en qué consiste? En que es AstraZeneca quien tiene visibilidad total y absoluta de cuál es la cantidad de producto suyo que hay en cada uno de los puntos de venta, y AstraZeneca es el que decide cuánto envía en cada momento a cada una de las farmacias para que el producto esté siempre disponible. Es una iniciativa. Esto requiere una plataforma, requiere intercambios de datos y demás, pero esto es algo que es una best practice, por decirlo de alguna manera, en qué se puede hacer para mejorar la disponibilidad del producto. Otro ejemplo en la misma línea que podréis ver con más detalle cuando recibáis la presentación. Servicios de valor añadido. Servicios de valor añadido que tienen que ver con el prediagnóstico, con la gestión de la enfermedad, con la gestión de la medicación, con servicios de inmunización, etcétera, etcétera. Al final, decíamos que el farmacéutico tenía que ser capaz de diferenciarse para retener pacientes clientes y para captar pacientes clientes. Algunos ejemplos, perdón. Para el tema del diagnóstico, este es un programa que hice en su momento, lo pongo porque es bastante antiguo, pero seguro que los laboratorios y las farmacias sois capaces de identificar rápidamente programas parecidos que se podrían hacer para otro tipo de enfermedades. Era para la hipercolesterolemia, cómo a través de la farmacia yo puedo hacer una serie de tests para poder identificar si un paciente tiene problemas de hipercolesterolemia para después enviarle al médico. Y hay muchos ejemplos en esta línea. En el caso de la izquierda sería el caso de Pfizer, en el caso de la derecha serían casos más modernos donde incluso a través de una aplicación directamente lo puedo enviar y puedo hacer un seguimiento de cómo está yendo. Este es un ejemplo que a mí me encanta, que es el tema de la monitorización de los pacientes en el caso de los pacientes diabéticos. Al final, el tratamiento de cara al sistema, los diabéticos, el problema que tienen es si perdemos el control, si de alguna manera tienen una subida de azúcar que hace que tengan que ser internados en un hospital. Primero, porque se descontrolan, segundo, porque el coste es muchísimo más alto y tercero, porque a partir de ahí empiezan problemas bastante severos. En Estados Unidos, un grupo de hospitales pequeño de hospitales con diversas cadenas de farmacias, hicieron un programa para formar a través de la farmacia a los pacientes con diabetes para hacer el seguimiento de los mismos, y lo que se vio es que esto, por un lado,
mejoraba la adherencia al tratamiento y reducía las admisiones en los hospitales. Es decir, esto funciona. También hay estudios que demuestran que a través de, y hay un estudio de la Universidad de Granada que demuestra que a través de la farmacia puede mejorar la adherencia al tratamiento en el caso de pacientes de enfisema pulmonar. Es decir, existen muchas fórmulas a través de la farmacia y lo que sí que hay que hacer es ser creativos a la hora de diseñar estos programas. Tienen que ser muy sencillos de usar, porque al final el farmacéutico tiene muchas otras cosas que hacer, pero existen varias cosas que se pueden hacer en este sentido. Y por último, si me permites, es un minuto más. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas implantando este tipo de estrategias comerciales tanto en España como en otros países? Por un lado, el rol de la farmacia va mucho más allá de la dispensación y estos son mensajes que para el farmacéutico serán muy obvios, pero para el laboratorio yo creo que son importantes. Es mucho más que la dispensación. En segundo lugar, la distribución puede jugar un papel muy importante para ayudar al laboratorio a llegar a la farmacia. Es un canal privilegiado. Podemos ver en el distribuidor a un enemigo o podemos ver en el distribuidor a un socio de negocio. En tercer lugar, hemos visto que la estrategia de colaboración genera mucho más valor que una estrategia de confrontación. Aproximarnos comercialmente al canal nos va a ayudar a generar valor, a hacer que sea más grande la tarta y que al final haya mayor rentabilidad para la farmacia y mayor rentabilidad para los laboratorios. Existe valor en el canal, pero no perdamos de vista que hay una ventana de oportunidad. Las farmacias no van a trabajar haciendo programas de este tipo con 20 laboratorios diferentes. Primero, porque es un caos. O sea, esto no se podría hacer. Hay que seleccionar para qué grupos terapéuticos, para qué productos y ser de los primeros. Segundo, siguiente, a la hora de definir estas estrategias, muchos de los principios que os he definido son aplicables a nivel mundial o a nivel europeo. Sin embargo, todos ellos tienen que ser adaptados a la realidad española, a la realidad local. Esto da igual. Existen oportunidades para rentabilizar las inversiones para ambas partes de manera rápida. Y por último, hay que creer en ello. O sea, al final, si se va a un laboratorio y se dice que queréis aproximaros comercialmente a la farmacia, ¿creéis que es un socio a medio y largo plazo para vosotros? Y la respuesta es sí, yo creo que sí. ¿Por qué no hacemos un piloto? Es que nos han dicho la verdad. Al final, el piloto es una garantía de que no se va a implantar eso en la vida. Entonces, ganar escala es muy importante y no solo por economías de escala, sino que además para poder implantar y tener una presencia importante en el mercado. Y esto es un poco lo que os quería comentar. No sé, tendremos luego si preguntas, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias.